Buenos días hermanos, el Señor les bendiga. Hoy es día martes de febrero. No creo que hoy es fecha, bueno, no me acuerdo la fecha, honestamente no recuerdo la fecha. Creo que es 13 de febrero del 2024. Hoy es feriado y bueno, aprovecho este día para poder estar con todos ustedes haciendo este programa. Ayer no lo pude hacer porque tuve algunas cosas que hacer, pero hoy digo, voy a aprovechar para hacer el programa a la mañana. Es un horario donde la mayoría de las personas están durmiendo, están descansando, aprovechando, ¿no? Este día fresco, porque bajó muchísimo la temperatura, teníamos temperatura muy alta y alta humedad, y era insoportable poder descansar a la noche. Bueno, gracias al Señor que el Señor trajo este fresco a través de la naturaleza que Él gobierna, y bueno, gracias al Señor. Estamos, hermano, para bendecir su vida por medio del Evangelio y por medio de la palabra del Señor, ¿no? Hoy quería hablar un poco sobre la palabra, sobre lo que significa la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, esperemos que sea de mucha bendición para su vida. Saludo a todos los hermanos, al hermano Reinaldo, el Mar del Plata, que el Señor le esté bendiciendo y fortaleciendo en esta hora. A la hermana Ana, Señor le bendiga también. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, a todos los hermanos que me conocen, a los hermanos que conocen este mensaje de gracia, un abrazo fraternal a cada uno. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre la palabra hoy, el sentido que tiene la palabra y qué significa la palabra de Dios, ¿no? A la cual hoy muchos, desgraciadamente, no la valorizan como tiene que ser valorizada, sino que más bien se atreven con mucha osadía a cuestionar y a discutir. Pero la palabra es de Dios, no es de ninguna denominación ni de ninguna persona en particular, sino que es la palabra de Dios, ¿no? Que eso es algo que no se puede cuestionar y tampoco es algo que no se puede razonar, sino que lo único que demanda la palabra de Dios es que la creamos y que la obedezcamos, ¿no? Eso es lo único que demanda la palabra. Y la importancia de la palabra fue de alguna manera tenida en poco, no desde ahora, sino de hace muchísimo tiempo. Gloria al nombre del Señor. Agradecemos a nuestro amado Señor por esta nueva oportunidad que nos da de estar con todos ustedes para compartirle la palabra del Señor. Señor, te damos gracias por esta mañana, por el descanso, por la salud con la cual nos hemos levantado. Gracias te damos, Señor, por la fuerza. Gracias, Señor, te damos porque podemos, Señor, predicar tu palabra con libertad. Bendice a cada hermana y hermano que va a escuchar esta tu palabra y que puedan ser fortalecidos en tu amor, que puedan ser fortalecidos por medio de ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, y estamos viendo la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y qué definición podríamos darle a la palabra de Dios, ¿no? Porque tiene que tener una definición, aunque no es con una definición que usted la va a poder entender. Primeramente que la palabra de Dios, ¿no? Según el alfabeto, por así decirlo, ¿no? La palabra de Dios significa que está relacionado con los mandamientos, por ejemplo.
Cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de los mandamientos, pero también hablamos de los estatutos, ¿no? Y también hablamos, cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de la verdad. La palabra de Dios es verdad. Y también cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos del Evangelio. Entonces vemos nosotros que la palabra de Dios, tiene sus definiciones según el contexto con que uno la pueda presentar, ¿no? Si los mandamientos son de Dios, los estatutos son de Dios, ¿no? La verdad proviene de Dios, el Evangelio proviene de Dios, y todo eso resume la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios está en cada uno de ellos, ¿no? El hombre no interviene ahí. Esa es la fe que nosotros tenemos. Y vamos a ver un poco sobre alguna referencia, por así decirlo, que nos hace la misma palabra de Dios, ¿no? Haciéndonos ver que la palabra es la palabra de Dios. Vamos a empezar por ahí, por 2 de Samuel, en el capítulo 22, 31. Segunda de Samuel 32, 22, perdón. 22, 31. A ver qué nos dice la palabra de Dios con respecto a la palabra de Dios, ¿no? Y 22, 31. Dice: Dios perfecto su camino, la palabra de Jehová purificada, escudo es de todos los que en él esperan. ¿Vio? Ya ahora es la palabra de Dios purificada. Y es un escudo la palabra de Dios. La palabra de Dios es un escudo que nos protege a nosotros. Tomad el escudo de la fe, ¿no? Para que podáis apagar todos dardos del fuego ardiente del maligno. Entonces, si nosotros no tomamos la palabra de fe, entonces los dardos del maligno pueden pasar y dañarnos, ¿no? Pero mire qué maravilloso que está acá. Dios perfecto su camino, 2 puntos. La palabra de Jehová purificada, escudo es de todos los que en él esperan. Escudo es a todos los que esperan en Dios. Entonces, cuando nosotros esperamos en Dios, estamos esperando detrás de un escudo, de una protección, que es la palabra de Dios, que es la palabra de fe. No estamos delante del escudo, sino estamos detrás del escudo. Esperamos detrás. ¿Y qué está delante? La palabra de Dios, ¿no? El Evangelio, la palabra de fe. Ahí está. Entonces, muchas veces nosotros esperamos en Dios sin conocer la palabra de Dios. Yo hablaba con una persona, esa persona me hablaba ayer sobre Dios y me llevaba a ver que yo pudiera ver su bondad y si pudiera ver su entrega, ¿no? Adorando los ídolos. Pero él o ella me quería hacer ver a mí la buena persona que era, orando, rezando a Dios. Cuando nosotros sabemos que lo que nos transforma a nosotros es la palabra de Dios y no los ídolos. Porque si yo creo en los ídolos,
sigo siendo la persona pecadora, ¿no? Una persona que va en contra de la voluntad de Dios. Y mi naturaleza maligna no ha sido eliminada, sino que ha sido puesta en religiosidad. Y la gente religiosa piensa que es buena. Bueno, y todo eso, porque no conoce la palabra de Dios. Usted le pregunta algo sobre la Biblia y no sabe nada, no entiende nada sobre la Biblia, nunca lee la Biblia. Si la leyó algún día es raro, pero sin embargo esa persona se muestra como una persona buena, porque reza, porque invoca a la Virgen María, a la Virgen de Itatí o algún santo, y bueno, y adora a los santos, y a través de los santos ella o él intercede por aquellas personas que sufren, pero esa no es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el único camino al Padre es Jesucristo, el Señor, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Bueno, desconocer la palabra de Dios es de alguna manera comer del árbol del bien y del mal, y las personas engañadas por ese árbol, manifestando lo bueno, creen que manifiestan la verdadera religión o la verdadera espiritualidad, cuando realmente lo que se manifiesta en ellos es el olor del hombre viejo inmundo. Bueno, pero volvamos a lo nuestro. Entonces, porque ¿qué Dios hay sino Jehová? Y en el 31, Dios perfecto su camino. La palabra de Jehová purificada, escudo es de todos los que en él esperan. Nosotros esperamos detrás de la palabra. Gloria al nombre del Señor. Esperamos detrás de la palabra. La palabra está delante de nosotros. Y esperamos. Y la palabra es un escudo que nos protege a nosotros. Mientras esperamos, aguardamos pacientemente, sabiendo que Dios no puede mentir. Ni es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepiente, dice su palabra. El conocimiento de la palabra a nosotros nos da ventaja sobre aquellos que no la conocen, nos da ventaja en esta vida. Nos hace vivir confiadamente. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué significa la palabra de Dios? Y bueno, la palabra de Dios significa, ¿no?, el Evangelio. La palabra de Dios significa que la confianza en Dios. La palabra de Dios significa la fe verdadera, ¿no? Bueno, y todas esas cosas. Y ahí en el Salmo 12 podíamos leer también, en el Salmo 12, Salmo 12, 6, dice: las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Vio? Tú, Jehová, los guardarás para siempre de aquesta generación. No, cercando andan los malos, mientras son exaltados los más viles de los hijos de los hombres. Entonces, la palabra de Jehová es limpia. Fíjese, es buena, es limpia, es santa, la palabra de Dios. Y eso está delante de nosotros. No nos podemos poner delante de la palabra. Nosotros estamos detrás de la palabra. La palabra va delante de nosotros y la palabra nos protege, ¿no?, a nosotros de todo aquello que está en este mundo, y de aquellas cosas que se ven y de aquellas cosas que no se ven y que están para entorpecernos. Nosotros ponemos la palabra de Dios.
Entonces ahí descansamos nosotros, en lo que está escrito en la palabra. No podemos vivir una vida cristiana sin la palabra de Dios, sin el conocimiento de la palabra de Dios, sin la revelación de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Jehová, palabras limpias, no salpican inmundicia, pecado, suciedad. La palabra de Dios no hace eso. La palabra de Dios no forma, ¿no? Caracteres que después puedan dañar a otras personas, sino por el contrario, la palabra de Dios va regenerando, ¿no? Va manifestando el carácter de la nueva creación. Entonces, palabra refinada, dice, plata refinada en horno de tierra. Ahí está. Y no, acá, la palabra refinada acá, ¿no? Va refinando, ¿no? Acá, y se va refinando la palabra acá, en nosotros, en el horno de tierra, porque dice la palabra de Jehová, palabras limpias, ¿no? Plata refinada, que eso habla de la palabra en cuanto al mensaje de la redención, ¿no? La plata siempre habla de la redención, del precio que se pagó. Y bueno, y la redención nos limpió a nosotros, nos limpió de toda inmundicia, de toda suciedad. La redención es el precio que Jesucristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la redención, es el precio, ¿no? Y por medio de la redención nosotros fuimos limpiados, ¿no? Porque dice, plata refinada en horno de tierra. Fíjese, alabado sea el Señor, en horno de tierra la palabra, refinada. Cuando no solamente nosotros recibimos la palabra, sino cuando la palabra puede manifestarse a través de nosotros. Plata refinada, purificada 7 veces. El 7 es el número de la perfección. 1 vez y 2 veces y 3 veces se va purificando la palabra en nosotros, no quitando toda inmundicia, toda suciedad, porque esa es la intención de la palabra. Todos malos pensamientos, todos malos sentimientos, todas malas interpretaciones, toda división, todo deseo de la carne, todas esas inmundicias que están en nuestra tierra, en nuestro cuerpo humano, la palabra la limpia. Es la única que puede limpiar la palabra de Dios, no las palabras de hombres que ponen, así como los fariseos dicen que ellos ponían las tradiciones, palabras que hacían tradiciones. Hay que lavarse las manos antes de comer, por ejemplo, ¿no? Hay que lavarse la cara antes de comer. Bueno, y todo eso eran tradiciones de los ancianos. Los discípulos, cuando comieron de las espigas, cuando caminaban con Jesús, ellos no se lavaban la mano. Seguramente que no tendrían agua, pero no seguían las tradiciones de los ancianos, sino que ellos seguían la palabra del Señor. No, y de esa manera ellos eran limpiados. Y esa limpieza es interior, ¿no? Es interior, no es porque no contamina lo que entra, sino lo que sale, dice el Señor. Entonces nosotros necesitamos una limpieza interior. Y eso solamente se puede hacer por medio de la palabra. La palabra, ¿no? Como dice acá, la palabra son limpias. Plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Dios, qué maravilloso. Qué poder que tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Si nosotros le permitimos a la palabra, creemos la palabra, no la cuestionamos, sino creemos. Nosotros sabemos, ¿no?, que la palabra, ¿no?, es dada por aquellos que Dios estableció en la iglesia. Hombres, ¿no?, que Dios estableció para poder comunicarnos a nosotros su palabra. Dios también usa a la mujer. Yo no digo que no use a la mujer, porque en realidad Dios no usa ni al hombre ni a la mujer. Dios usa siempre la nueva creación, ¿no? Y Dios usa a quien quiere. Él puede usar tanto a un hombre como a una mujer. Pero en cuanto al ministerio, bueno, sabemos eso. Vamos a leer
otro versículo que habla sobre la palabra. Ahí en el Salmo 119. Sí, disculpen hermano que no lo tenía preparado. Salmo 119, 9. Dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Qué maravilloso, qué precioso, hermano. Guardar su palabra, atesorar la palabra de Dios en el corazón, amar la palabra. Amamos la palabra cuando amamos a aquel que dio la palabra, ¿no? Amamos las palabras de aquel que nos redimió, que nos salvó, que nos limpió, que nos justificó, que nos dio vida eterna, que anotó nuestro nombre en el libro de la vida, que nos regeneró nuestro espíritu. Amamos la palabra. Vio como una persona que no amamos muchas veces no tenemos en cuenta su palabra. Pero cuando nosotros amamos, ¿no?, a esa persona, también amamos al hablar de esa persona. Y es una persona tan beneficiosa para nosotros. Es una persona tan limpia, tan pura esa persona. No hay maldad allí. No hay ningún vestigio, ¿no?, que nos pueda dañar a nosotros en esa persona. Y esa persona es nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? O el joven, con guardar su palabra. Guardar para mí no significa guardar así como quien guarda en un cajón o en una caja fuerte algo valioso. Guardar para mí significa, es una interpretación, hermano, para mí guardar significa tener en cuenta en cada paso que nosotros la palabra de Dios. Que la palabra, que no nos salgamos de esa enseñanza que hemos recibido. Guardar la palabra, ¿no? La enseñanza, guardamos, vivimos por ella, actuamos y sentimos por la palabra, no por la palabra de Dios. Y eso es precioso. Eso es que hay que vivirlo, hermano, para saber lo precioso que es eso. Creemos en la palabra rajatabla. No dudamos. Sabemos que aquel que nos enseñó la palabra, ¿no?, es fiel y verdadero. Él no hay vestigio de mentira en él ni de engaño. No, en lo que nos habla, como él nos dice, así es. Hay muchas cosas que no entendemos de la palabra, pero ahí están los siervos del Señor, aquellos hermanos que son hermanos que se preocupan y se ocupan en traernos la interpretación correcta. Aunque sabemos que tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia, pero Él usa vasos de carne, ¿no? Usa hombres para que nosotros seamos entendidos en la palabra. Por eso Pablo le decía a los romanos: deseo veros para confirmar en algún don espiritual. Entonces fíjese, vamos a leerlo de nuevo porque me encantó. ¿Con qué limpiará su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice: con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes divagar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aleluya, gloria a Dios, gloria al nombre del Señor. Y la única manera de no pecar contra Dios es amar su palabra. Es amar a aquel que da la palabra. Es amar a Dios con todo nuestro corazón, ¿no? Y seguir sus consejos, seguir su adoctrinamiento, sus instrucciones, ¿no? Porque no queremos pecar contra Dios, porque le amamos a nosotros, ¿no? Porque nosotros somos sus hijos. Nosotros no somos el hombre viejo, sino somos la nueva creación, ¿no? Y entonces no queremos pecar contra Dios. Y la única manera que no podemos pecar es guardar la palabra. Es guardar los dichos de Dios, la enseñanza, la instrucción en nuestro corazón. ¿Yo? Gloria al nombre del Señor. Ahí
en Lucas 2:19, dice así, fíjese, dice, mas María guardaba todas estas cosas, confiriéndolas en su corazón. ¿Qué cosa guardaba María? ¿No? Dice, y viendo, hicieron notorio lo que le había sido dicho del niño, ¿no? Y todos los que oyeron se maravillaron de que los pastores le decían, ¿no? Y bueno, y hablaban de Jesús y cómo vieron que la promesa que había en el Antiguo Testamento se había cumplido, y ellos todo eso atesoraban. Pero acá en el Salmo 119:9, me encantó. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con obedecer tu palabra, con creer tu palabra. Acuérdese que la palabra de Dios está siempre delante de nosotros, no detrás. Si nosotros estamos delante de la palabra, entonces la palabra no nos puede escudar, no nos puede proteger. Nosotros estamos protegiendo la palabra y nosotros no podemos proteger la palabra porque nosotros somos débiles. La palabra nos protege a nosotros. Es una cobertura. Alabado sea el Señor. ¿No? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. ¿Qué buscamos? La palabra de Dios. Queremos saber, queremos conocer. Queremos saber del Señor. Queremos conocer a Dios. Queremos saber su voluntad, tu voluntad perfecta y agradable. No queremos saber. Estamos apasionados por Dios. ¿No? Eso es personal. Ese apasionamiento después nos lleva a vivir la vida de la iglesia, porque hay otros como nosotros que también tienen el mismo sentir. Y entonces nos reunimos y entonces nos comunicamos, nos ministramos a Cristo unos a los otros, como dice ahí en Hechos capítulo 13, donde estaban ahí en la iglesia de Antioquía y estos estaban reunidos ahí, Bernabé, Saulo y otros, dice, ministrándose estos al Señor, dijo el Espíritu Santo. Ministramos a Cristo cuando estamos reunidos. Y ahí en el versículo 50 del mismo capítulo dice, esta es mi consuelo en mi aflicción. No, perdón, voy a leer el 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿No? Acuérdate de tu palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Esperamos en la palabra, en los dichos de Dios. Dios dijo, ¿será que Dios no va a cumplir? No, Dios va a cumplir. Pero nosotros tenemos que saber esperar detrás de la palabra, ¿no? El Salmo 109:49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en mi aflicción. Este es mi consuelo en mi aflicción. Fíjese, estamos afligidos, estamos desanimados, estamos cansados, estamos enfermos. Estamos doloridos, no fatigados, pero ahí está nuestro consuelo en medio de eso. ¿Cuál es nuestro consuelo? ¿No? La palabra dada. ¿Quién nos dio la palabra? El Señor. El Señor. Señor, tú dijiste así, tú hablaste a mi corazón, tú hablaste a mi entendimiento. Señor, y tú me dijiste, espera en mí que yo no te voy a fallar. ¿No? Que estamos en tu mano, sostenidos por tu mano derecha, ¿no? Que nadie nos puede arrebatar de su mano, y que todos nuestros cabellos de nuestra cabeza están contados. Tú lo dijiste en tu palabra, y tú dijiste en tu palabra que tú tienes cuidado de nosotros, que somos la niña de tus ojos. Señor, tu palabra lo dice. Señor, y yo creo en tu palabra, y aunque yo estoy sufriendo, y aunque estoy enfermo, y aunque estoy desesperado, angustiado, yo confío en ti, Señor. Ayúdame, Señor, a no decaer,
Ayúdame, Señor, a no desmayar. Y bueno, en la sabiduría, en la oración, no basándonos en la palabra de Dios. No podemos orar con los sentimientos. También, sí, sabemos, somos seres con sentimientos, pero sobre todo con la palabra de Dios. Tenemos que decirle, Señor, tu palabra dice que tú eres nuestra fuerza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Tu palabra lo dice, y yo tengo confianza en ti, tú lo sabes, mi corazón vela por eso, espero en ti, Señor. ¿Vio? ¿Será que Dios se tardará? Dios no se tarda. Si Él nos da a nosotros la fuerza para soportar, dice. Entonces dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿Dónde esperamos nosotros? Cuando dice yo estoy esperando en Dios. Estoy esperando en Dios, pero basado en la palabra, en el conocimiento de la palabra, en la iluminación de la palabra. No puedo estar esperando en Dios sin tener base bíblica, sin tener conocimiento de las Escrituras. No puedo. No, tengo que tener un conocimiento de la Escritura. Tengo que, de alguna manera, no invocar al Señor por medio de la palabra. Hazme recordar, dice un versículo. Hazme recordar. Entonces nosotros vamos en el momento de la prueba, en el momento de la angustia, en el momento del sufrimiento, en el momento del cansancio, vamos a la palabra. Tomamos el versículo, el Espíritu Santo nos da el versículo y lo mencionamos y ahí Dios opera, porque no dejamos su palabra. ¿Vio, hermano? Dice, fíjese lo que dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me han vivificado. Gloria al nombre del Señor. ¿No? Me han vivificado. Tus dichos, los dichos de la palabra. De cuántas situaciones nosotros hemos salido gracias a que hemos podido declarar la palabra de Dios. Por eso, el mayor privilegio que nosotros tenemos en este mundo es conocer la palabra de Dios, ¿no? Poder invocar la palabra de Dios en los momentos de lucha, de prueba y también de gozo y de alegría, ¿no? Y ahí Dios nos asiste porque Dios respalda su palabra, ¿no? Su palabra es eterna, como lo vamos a ver. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer otro versículo, ahí en el Salmo 147. Creo que tiene 147, la verdad que eso sí que lo desconozco. No fui tan lejos. Salmo 147. Sí, mire, tiene hasta el Salmo 150. En el Salmo 147, verso 15, dice, envía su palabra a la tierra. Muy pronto corre su palabra. Él da nieve como la lana, derrama la escarcha como ceniza. Él hacha su hielo como pedazos. Delante de su frío, ¿quién estará? Enviará sus palabras y los derritará. Soplará su viento y fluirán aguas. Él denuncia sus palabras a Jacob, sus estatutos. Vio que la palabra también está relacionado con los estatutos, con los juicios a Israel. No ha hecho esto con toda la gente y no conocieron su juicio. ¿Vio? Pero entonces, Él envía su palabra a la tierra y ahí vino Jesús. Vino nuestro amado Señor con la palabra de gracia. Muy pronto corre su palabra. El día de la nieve como lana. Él da la nieve como lana, es decir, las bendiciones. Derrama la escarcha como ceniza. La palabra es un producto de bendición para nosotros, más para los hijos de Dios.
es también bendición para el pecador, pero el pecador no le da valor. Pero nosotros, los hijos de Dios, le damos valor a la palabra. Ahora fíjese cuán poco se da lugar en nuestros cultos a la palabra. Qué poco tiempo se le da a la palabra a nuestras reuniones de la iglesia, ¿no? Qué poco tiempo se le da, ¿no? Y cuando más se le debería dar más tiempo a la palabra. No digo que no debemos de cantar canciones espirituales, himnos espirituales, esos son necesarios, pero la palabra es sobre todo, porque la palabra es sobre las alabanzas, la palabra es sobre los himnos, la palabra es el principal, por su importancia, ¿no? Cuanto más nosotros escuchamos su palabra, atesoramos su palabra, ¿no? Creamos su palabra, es cuanto mejor vamos a estar preparados para enfrentar, ¿no?, las adversidades que hay en este mundo para nosotros. Vamos a poder estar más firmes contra toda acechanza y fuego del maligno, porque el maligno siempre trata, ¿no?, de hacernos retroceder en la fe, que no creamos la palabra. Nosotros no estamos para interpretar o para cuestionar la palabra, sino para obedecerla, para creerla. Y la palabra siempre es bendición. La palabra es como la nieve, como la escarcha, como la lluvia, ¿no? La palabra, como el viento, la palabra es algo precioso. Si nosotros no le damos el valor a la palabra de Dios, ¿no? No a la palabra de los hombres. Nosotros escuchamos a un predicador, tenemos que tomar la palabra, llevar esa palabra a la Biblia y ver si es verdad lo que se está hablando. Por eso nosotros somos aparentemente tan lentos. No somos entusiastas. Nuestro entusiasmo está en nuestro interior. Nosotros sentimos tanto gozo, tanta vida dentro de nosotros cuando se habla de la palabra. Nos gozamos tanto. No queremos que ninguna miga de lo que se está hablando caiga de la mesa. No queremos comer todo. Y no nos cansamos de escuchar. Cuanto más palabra de Dios hay, mejor. Porque eso es vida. Eso es bendición. Eso es capacitación para lo porvenir. Entonces, fíjese, dijimos el Salmo 147, ¿no? Salmo 147, 15. Él envía su palabra a la tierra. Y sí, por medio de Moisés vino la ley, pero por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Porque en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, ¿no? Y el Verbo se hizo carne, y habitó en medio de nosotros. La palabra, en mí Jesús. Qué privilegio que tuvieron esos hombres, ¿no? Aunque la palabra estaba fuera de ellos, hoy la palabra está dentro de nosotros como el Espíritu que da vida. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Porque no lo merecíamos, pero tú, Señor, por tu gracia, tú nos hiciste entender cosas que el hombre natural no las puede entender. Nos hiciste amar tu palabra. Porque nosotros crecimos en una iglesia donde no teníamos la palabra. La palabra de Dios no. Leer la Biblia era un tropiezo. Porque cuando más leíamos, más responsabilidad teníamos, decían. No nos decían, más bendiciones teníamos. Más responsabilidades, más teníamos que cumplir y más se nos iba a demandar. No, pero cuando empezamos a leer la palabra, yo no podía dejar de leerla, a la palabra, ¿no? Y la leía estando cocinando, estando en el colectivo, yendo a cualquier lugar, me iba con la palabra, y ahí en el colectivo, en el subte, en el tren, en el coche, en donde podía, yo leía la palabra de Dios todo el día.
Y muchas cosas que leía no las entendía. No había quien me explicara. Después apareció en mi vida el hermano Abel Dépele, no Cachito Dépele, y ellos me hicieron entender algo de la cruz. Alabado sea el Señor. Y después vino el hermano Emilio Velastiqui, el hermano Isidoro Velastiqui, el hermano Filemón Amarilla, la Iglesia de Gracia y Gloria, ¿no? Y ellos me hablaron de la palabra, ¿no? Y después vinieron los hermanos del Recobro y vinieron tantas hermanas y hermanos, ¿no? Que nos ayudaron a entender la palabra. Gloria al nombre del Señor. Qué privilegio, pero nosotros íbamos detrás de la palabra y la palabra estaba detrás de nosotros. Porque cuando hay un interés, cuando hay un amor, cuando hay una fe verdadera, entonces la palabra nos va guiando, nos va transformando, nos va bendiciendo a nosotros. ¿No? Porque eso es así. Tiene que haber un verdadero interés por Dios, por su palabra. Él despertó en nosotros su amor. Pero muchas veces el amor de Dios se apaga en nosotros. Y entonces toma fuerza aquella cosa que no nos dejan, que no la dejan a la palabra conducirnos a toda verdad y a toda justicia. Bueno, gloria al nombre del Señor. Hemos leído algunos versículos de referencia, que hace referencia a la palabra de Dios. ¿No le parece maravilloso que la palabra de Dios sea bendición para nosotros, para nuestra vida? Que la palabra de Dios sea para nosotros algo de mucho valor. Mucho valor. Nosotros en las iglesias antiguamente no demandábamos la palabra. Nosotros no demandábamos lo que la palabra hablaba, porque no nos enseñaban la palabra, nos enseñaban pensamientos de hombres, buenos pensamientos, pero no venían de la palabra. Y bueno, hasta que un día el Señor no vio en nuestro corazón la necesidad que teníamos de vivir en la verdad, de vivir en la luz. Ahí la palabra nosotros vemos que es despreciada por los pecadores, pero no por los hijos de Dios. Y esta palabra se llama el libro de las edades, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se llama el libro de las edades la palabra? Porque permanece. A través de las edades, a través de los tiempos, la palabra de Dios permanece. Y nosotros podíamos leer ahí en el Salmo 119, 89. 119, 89. A ver si lo encontramos. 119, 89 dice así: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Por generación y generación es tu verdad. Es tu verdad. Tú afirmaste la tierra y persevera. Por tu ordenación perseveran hasta hoy las cosas creadas, porque todas ellas te sirven. ¿Vio? Entonces, la palabra de Dios es para siempre. La Biblia es el libro de las edades. La palabra de Dios es la palabra de las edades. Permanece para siempre, ¿no? En Isaías 40, podríamos leer 48. Usted me dice, pastor, ¿por qué va tanto por la palabra? Porque es la palabra la que tiene que hablar. 48. Fíjese lo que dice. En el 7 vamos a leer. La hierba se seca y la flor se cae, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente hierba es su pueblo. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Gloria a Dios. Qué hermoso.
qué hermoso, qué hermoso. Cada palabra permanece, y eso nos favorece a nosotros, por supuesto, porque lo que Dios nos prometió hace 20 años atrás se tiene que cumplir hoy. La palabra se tiene que cumplir, porque la palabra permanece para siempre. Y aun cuando nosotros dejemos este cuerpo y vayamos a nuestra morada celestial, se van a cumplir parte de la palabra que en esta vida no se cumplieron. Se van a cumplir todo. Alabado sea el Señor. ¿Vio qué maravilloso, hermano amado, hermana amada? Confiar en la palabra de Dios es confiar en Dios mismo. Por eso, usted demande a su pastor, pastor, háblenos de la palabra, déjenos de entretenernos con cosas que no están en la palabra, ¿no? Déjenos de entretenernos con cosas que están en el mundo, cosas que no están en la palabra. No nos entretenga con cosas banales, con cosas que no hacen la obra de Dios en nosotros, con cosas que no muestran a Cristo en la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué hacen los que no conocen la palabra? Introducen dentro de las iglesias cosas que entretienen a la gente. Y la gente va a la iglesia a entretenerse. Pero nosotros, que hemos sido iluminados en la verdad, que hemos sido iluminados en el conocimiento de la palabra, nosotros queremos que se nos hable la palabra. Y ese es el trabajo del pastor. El pastor tiene que enseñar la palabra. Él tiene que haber recibido la iluminación y tiene que haber recibido la revelación de la palabra para poder enseñar la palabra. La palabra no es poca cosa. Eso necesita tiempo, dedicación. Yo conozco un hermano que trabaja todo el día, pero él dice que se levanta a 2 o 3 de la mañana a estudiar la palabra de Dios. Y da testimonio con su hablar. No es que él dice. Él da su testimonio cuando habla y es un conocedor de la palabra. Y él vive bendecido por la palabra, ¿no? Y cuánta bendición él puede dar a la iglesia. Los hermanos que pueden bendecir a la iglesia son hermanos que conocen la palabra de Dios, ¿no? Los hermanos que no conocen la palabra de Dios y que están detrás de los púlpitos, que se bajen de los púlpitos, que vayan y lean la palabra de Dios y que busquen el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué van a enseñar? Y bueno, y nosotros vemos lo que enseñan, ¿no? Todo tipo de conocimiento, de entretenimiento, de toda clase, que no están apoyados en la palabra de Dios. ¿Y eso qué hace? ¿Que usted cree que el Espíritu Santo va a estar ahí? El Espíritu Santo no está ahí. Ahí lo que hay es un espíritu de error, ¿no? Un espíritu de muerte. Y los hermanos, gloria a Dios, aleluya. Y nadie demanda. Nadie demanda. ¿Por qué? Porque ellos no están iluminados por la palabra. No conocen el valor de la palabra de Dios, de la Biblia. Pero sigamos leyendo lo que dice ahí en Isaías. Dijimos Isaías, disculpe que perdí el versículo, 48. Dice en el 7, la hierba se cae y la flor se seca, porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Ciertamente hierba es el pueblo. Secóse la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, veis aquí el Dios vuestro. He aquí que el Señor Jehová vendrá con fuerza y su brazo se enseñoreará. De aquí que su salario viene con él y su obra delante de su rostro. La palabra de Dios, hermano, es algo precioso. Usted va a las iglesias, cualquier iglesia, y alguien empieza a hablar de la palabra de Dios y todos le dan la espalda. O se entretienen con otros temas, ¿vio? Y empiezan a hablar de política, y empiezan a hablar de los precios, y empiezan a hablar de fulano, de mengano, pero la palabra de Dios no llama, ¿no? Y hay tan pocos hermanos
Es como buscar agujas en un pajar. Hay tan pocos hermanos que aman la palabra, que quieren escuchar la palabra, que quieren conocer más de la palabra, porque ellos han descubierto que la palabra es bendición. No, que la palabra no es una carga pesada, ¿no? Y ahí usted ve el estado de cada hermano, de cada iglesia, cuando le dan vuelta a la palabra. Viene el predicador, sube el predicador al púlpito y ya hay sueño, y ya hay bostezo, y ya se van los hermanos al baño a tomar agua y no sé qué otras cosas, ¿no? Indiferentes a la palabra. En vez de estar ahí, disculpe hermano, en vez de estar ahí, ¿no? Sentado, atento, ¿no? Para ver qué más podemos aprender del Señor, de la palabra de Dios. Se van. Entonces vemos la palabra de Dios, ¿no? La palabra del Señor, qué maravillosa. Y Jesús habló sobre eso, ahí en Mateo capítulo 5, verso 18. 5:18. Dice el Señor así: porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas, sean cumplidas. Y bueno, nosotros sabemos que esta palabra se cumplió, no la ley, se cumplió. Cristo dice, el fin de la ley es Cristo. Entonces la palabra se cumplió, pero todavía la palabra de Dios, la palabra de su gracia, que fue antes de la ley, todavía permanece. Sigue permaneciendo y permanecerá eternamente y para siempre. Cuando haya cielo nuevo y tierra nueva, la palabra estará con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Eso haciendo Jesús aquí en Mateo 18 hacía alusión a la ley de Moisés. En el capítulo 24 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si ustedes vieran lo beneficioso que es escudriñar la palabra. Yo era un joven hace ya bastante tiempo. Vine a la iglesia muy jovencito. Ya conocía al Señor, pero no sabía nada de Dios. Yo miraba la cruz y miraba y me ponía así como nostálgico, o como que miraba y no entendía nada, era algo que no entendía, pero absolutamente nada, y la cruz esa, pero sabía que había algo maravilloso para mí ahí, por la persona de Dios, porque yo sabía que Dios mandó a su Hijo para que muriera en la cruz por mí, pero no sabía nada. Y un día me quedé sin trabajo, y no tenía dónde dormir, no tenía qué comer. Me crié sin mis padres, sin mi madre, no pude tener esa dicha. Y bueno, y siempre estuve en lugares donde, cuando era niño, me cuidaban. Y bueno, llegó ya la edad de salir y bueno, y no tenía oficio, no sabía qué hacer con mi vida. Y bueno, y agarré la palabra de Dios, sin entenderla. Y me encontré con Proverbios en el capítulo, creo que leí desde el capítulo 3 hasta el capítulo 5, ¿no? Y ahí en Proverbios, en esos capítulos, el capítulo 3 hablaba de la exhortación a la obediencia, ¿no? Y dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Largura de día está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen.
¿Vio? Y ahí yo dije, pero esto es lo que yo tengo que alcanzar. Tengo que alcanzar esto, tengo que alcanzar la sabiduría, tengo que alcanzar más de esto. Porque si la sabiduría a mí me va a dar bendiciones, la sabiduría me va a dar largos años de vida. Y la sabiduría me va a dar a mí riquezas, honra. Por medio de la sabiduría puedo llegar a ser alguien, ¿no? Después aprendí que la sabiduría era Cristo, ¿no? Y que, bueno, conocer la sabiduría era conocer a Cristo. Y me empecé a leer y a leer y a leer. Esta palabra fue el principio, ¿no? El principio fue esta palabra. En Proverbios capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Y fue de mucha bendición para mí, hermano amado. Yo le amonesto en este final de mi mensaje que ame la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. ¿Usted quiere bendecir a los que ama? Lea la Biblia. ¿Quiere bendecir a su esposo? ¿Quiere bendecir a sus hijos? ¿Quiere bendecir a su iglesia? ¿Quiere bendecir a los niños en su congregación? Habla su Biblia. No siga la metodología que tiene la iglesia local, que la iglesia está formada de esta manera y que no se puede salir de esa manera, pero esa manera no está escrita en la Biblia. Usted agarre la Biblia, enseñe la palabra de Dios. Fíjese que dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, su fruto más que oro refinado, más preciosa que las piedras preciosas. Todo lo que puedas desear no se puede comprar con ella. La largura de día está en tu camino. Enseñe la palabra de Dios. Deje de enseñar entretenimiento. Enseña a los hermanos el amor de Dios, la misericordia de Dios. ¿No? Si usted no sabe, ¿no? Pídale al Señor sabiduría, como dice Santiago, porque Él no la rehúsa, no la mezquina la sabiduría, sino que Él la da abundantemente. Busque a Dios, busque la sabiduría, busque la palabra, entender la palabra, entender la Biblia. No haga estudio bíblico si usted no está capacitado, no se preocupe por eso. Doble su rodilla, llore delante de Dios, Señor, dame entender, quiero comprender. ¿No? ¿Cuánto usted sabe las lágrimas que cayeron de nuestros ojos por entender la palabra? Llorábamos por querer entenderla y llorábamos cuando la entendíamos. Llorábamos de gozo y de alegría por entender la palabra, porque Dios nos daba entendimiento en la palabra de Dios. Y entonces, por más que nosotros queramos sacar esa por otra palabra que nos trae, no podemos sacarla, porque esa palabra nos enseñó Dios. Y cuando Dios nos enseña la palabra, hermano, es una bendición muy grande para nosotros y para las personas que conviven con nosotros. Que el Señor le bendiga. Gracias, hermana María Fernández, hermana Mari, Señor le bendiga, hermana María, hermano Palma, Máximo Palma. Gracias, hermano, Señor te bendiga grandemente. A la hermana María Espíndola, Ubaldina Vargas, bueno, a mi amada esposa, a los hermanos de Virrey del Pino, Pastor Nicolás Blanco, al hermano Juan, pastor y maestro de la República de Bolivia, pastor que está ministrando allá, el pastor Jorge Gamarra. Señor te bendiga grandemente, amado, Señor te bendiga grandemente. Al pastor Dante, Dios te bendiga, amado Señor, aleluya, gloria al nombre del Señor. Y bueno, a tantos hermanos. Vamos a hacer una oración y ya voy a terminar con la predicación de esta mañana. Y considere, medite estas cosas, hermano. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Señor, te damos las gracias por esta tu palabra, por habernos revelado e iluminado en tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que cada día, Señor, vivamos por ella y más cerca de ella. Que nunca nos pongamos delante de tu palabra, sino detrás de tu palabra, porque escudo es tu palabra, ¿no? Contra Satanás, contra las huestes espirituales. Oh Señor, bendice a los hermanos, a las hermanas que desean conocerte a través de tu palabra. Abre los ojos de tu entendimiento.
de su entendimiento, para que ellos puedan conocer, Señor, la supereminente grandeza de tu poder que resucitó a Cristo y que hoy mora en ellos, Señor. Ayúdales para que puedan conocer tu gracia, Señor, el favor que tú has tenido para con nosotros en este tiempo. Padre, bendíceme, ayúdame en este día. Guíame, Señor. Sin ti nada puedo hacer, nada soy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. También quiero saludar a la hermana de Misiones. Señor le bendiga grandemente. Al hermano Villarreal, Antonio Villarreal también estuvo. Bueno, mi esposa, Gloria, en nombre del Señor. Y a la última trompeta ya la saludé. Gloria en nombre del Señor. Y bueno, y otros hermanos que seguramente van a estar escuchándolo. Comparte el mensaje. Compártala con sus amigos del Facebook, del celular, para que escuchen esta palabra, hermano. Un abrazo, el Señor le bendiga, nos estaremos encontrando el día viernes a las 9 de la mañana.